Hola, buenas noches. Más un vivo por Alapco. Hola, una cálida bienvenida a todos. Qué bueno verles, qué bueno. Sean todos muy bienvenidos. Mira, qué bueno. Hola, por favor comenten de dónde están asistiendo. Hoy tenemos un tema muy actual, muy necesario para nuestra realidad, ¿no? De pandemia. Hola, hola, ¿cómo están? Ah, qué bueno, Paula, sea bienvenida. Desde Panamá, desde Buenos Aires, Brasil. Qué bueno, muchas gracias. Bahía Blanca, Argentina, Buenos Aires, qué bueno. Recibís, por favor, una cálida bienvenida, más un live de Alapco, más un vivo de Alapco. Qué placer, qué honor contar con vuestra participación, vuestra asistencia. Muchas gracias por acompañarnos. Como sabéis, este proyecto de Alapco es para llevar más y más información de calidad basada en evidencias para las personas de toda Latinoamérica. Y bueno, me presento. Soy Carmen Beatriz Neufeld de Brasil, la actual presidente de Alapco. Es un placer estar con ustedes y hoy tenemos un tema muy importante que es el tema de la ansiedad. Tenemos con nosotros hoy, vamos a invitar, nuestro invitado de hoy, ¿no? Es Freddy Romero Guzmán. En un minuto ya se conecta con nosotros. Qué bueno, Panamá siempre nos acompaña. Veo muchos amigos de Brasil. Muchas gracias, muchas gracias. Más una persona de Panamá, Santa Fe, Argentina. Qué bueno, qué bueno. Pernambuco, Brasil, qué bueno. Muchas gracias a todos que nos acompañan. Bueno, vamos a ver si lo logramos de conectar a nuestro invitado, Freddy Romero. Un minutito más. Bueno, quiero recordarles que podéis enviar vuestras cuestiones, preguntas, comentarios. Por favor, participen. Cuanto más interactuamos, mejor para que sea más productivo, ¿no? Para nosotros, esta es la idea. Esta es la idea de estos vivos por Alapco. Ayudar más y más personas en toda Latinoamérica. Así que muchas gracias por acompañarnos. No lo veo, no veo a Freddy hasta este momento. En este tiempo les envío saludos a todos los amigos de Latinoamérica. Muchas gracias. Qué bueno contar con ustedes en más este vivo por Alapco. Buenos Aires, muchas personas de Buenos Aires. Muy bien representado Buenos Aires, ¿no? Ah, muy bien. Freddy comenta que ya está. Aquí lo veo. Qué bueno. Se lo logramos. Me envió solicitud. Muy bien. Qué bueno, ¿Cómo Freddy. estás, Cómo me Carmen? alegro en verte, amigo querido. Lo mismo, amiga, ¿cómo estás? Bien. Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a presentarte entonces para empezarmos, ¿no? Ok, Entonces hoy tenemos el placer de tener como invitado Freddy Romero Guzmán.
especialista en psicología clínica, magíster en psicología con énfasis en calidad de vida y desarrollo humano, candidato a doctorado en psicología, con experiencia clínica de 16 años, certificación internacional en TREC y profesor de la institución universitaria de Envigado. Muchas gracias, Freddy, por aceptar nuestra invitación para hablarnos hoy de psicoeducación en el manejo de la ansiedad. Sí, así es. Gracias, Carmen. Pues es un placer. Siempre vos sabés que con Alapco me gusta trabajar de la mano, trabajar tanto en los congresos, en lo que podemos ofrecer acá desde Colombia. Y no, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes que te haga alguna pregunta, tenemos que mirar quiénes nos acompañan y ver cómo ¿Vale? están y darles hola. Hola, hola a todos. Mira que tenemos mucha gente de muchos sitios distintos de Latinoamérica e incluso nuestras amigas de la directiva, de los representantes de ALAPCO, nuestra vicepresidente, Ajá. nuestra asesora para marketing, Karen, María Celeste, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Así que estamos muy bien de personas que nos acompañan. Bueno, Perfecto. empecemos entonces con este tema, ¿no, Freddy? Ujú. ¿Quién puede decir que nunca he sentido ansiedad? Nadie. Nadie, Así nadie, que, nadie. ¿qué es esto? ¿Qué es esto que vamos a hablar hoy? ¿Podría comentarnos, compartir con nosotros un poco de informaciones en este tema de la ansiedad? ¿Qué es ansiedad? ¿Cómo Ujú. pasa? ¿Qué características tiene? Ujú. Bueno, ante todo un saludo a todos, a toda la junta directiva de Alapco, que por ahí veo que está saludando, Celeste, a Karen, muchas gracias por estar ahí. Y nada, pues tú acabaste de comenzar con una introducción muy importante y es, ¿quién no ha sentido ansiedad? Mucha gente piensa que no es importante sentir ansiedad y la ansiedad hace parte de nuestra condición humana, es más, hace parte de la condición animal. Muchos, hasta nuestras mascotas pueden sufrir de ansiedad, pero acá es la gran diferencia en lo que es la ansiedad y los trastornos de ansiedad, ¿no? Pero voy a comenzar con lo básico, la ansiedad, y tiene que ver con la emoción básica que es el miedo, es decir, que gracias al miedo nos permite tener la supervivencia humana, ¿no? Es decir, que gracias al miedo puedo sobrevivir, no voy a cruzar una avenida eh, sin antes mirar o mirar el semáforo peatonal, ¿no? Porque está en riesgo mi vida. Y tampoco me voy a meter en medio de unos leones hambrientos porque mi vida está en peligro. O si de pronto hay una situación fuerte que a veces vivimos en Latinoamérica de delincuencia y hay algo fuerte allí, pues no vamos a acercarnos porque nuestra vida está en peligro. Es decir, que ahí el miedo es importante para la supervivencia humana. Muchas veces las personas dicen, yo no quiero sentir este miedo. Y yo les digo, pues, si no quieres sentir miedo, tienes que dejar de ser humano porque hace parte de tu misma condición. Entonces, la ansiedad viene con nosotros en nuestro diseño biológico, cognitivo, y bueno, eso hace parte pues de nuestros procesos cognitivos, emocionales, afectivos, conductuales, ¿no? Comportamentales, pues, y que hace que nos sintamos vivos, nos sintamos en realidad en la, en nuestro quehacer del día a día. Ahora, los trastornos de ansiedad ya es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Y qué son esos trastornos? Pues los trastornos tienen que ver con todo lo que es un trastorno o una patología, tiene que ver con la frecuencia, la intensidad y que esa frecuencia y esa intensidad me esté alterando mi calidad de vida y está alterando situaciones tan fáciles como el sueño, como la comida, como el peso, ¿no? Eh, Ujú. la rutina del día a día, mi condición operativa, mi trabajo, por ejemplo, es allí cuando ya comenzamos a mirar, bueno, posiblemente está ocasionando un trastorno. Obviamente hay que mirarlo con un tiempo,
no, porque estás en una semana en esa situación, no necesariamente tenés un trastorno. Tenemos que esperar por ahí unos 3 meses aproximadamente. Todo esto depende de las evaluaciones clínicas y el tipo pues de trastorno de ansiedad que estemos evaluando. Hay unos que son de unas semanas, otros que son de 3 meses, otros de 6 meses. Y eso hace que allí decimos realmente tenemos un trastorno de ansiedad, ¿no? Eh, ¿Eso qué pasa allí? Eh, en esta situación de la pandemia, pues lamentablemente para muchas personas se les detonó muchísimo más la ansiedad. Claro, yo tengo una hipótesis, no sé qué piense Carmen de esta hipótesis, porque ella es brasilera y pienso que los latinos hemos vivido esta situación de la colonización muy similar. Y Sí. mi hipótesis es la siguiente. Eh, si nos comparamos con los europeos, y, por ejemplo, las mujeres dicen, no, los europeos, yo no quisiera tener un novio europeo porque son muy, bueno, acá decimos en Colombia muy cochinos, muy sucios, o sea, no mantienen aseados con su higiene personal. Y yo les digo, pero eso hace parte de su cultura, entonces, ¿por qué nosotros somos muy aseados, mantenemos mucho con nuestra higiene personal? Y la explicación es muy sencilla, tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Cuando llegaron acá, por lo menos en el caso de nosotros los españoles, trajeron pues las personas, o sea, esclavos africanos, y tanto los esclavos como los indígenas eran la servidumbre, ¿no? De los españoles, y para hacer la servidumbre tenían que mantener muy limpios. Es más, mantenían más limpios ellos que los mismos españoles. Entonces, en ese orden de ideas, claro, se comenzó a crear a través de cultura durante muchas generaciones la limpieza, ¿no? Entonces, quiero mirar ese hecho cultural, histórico, y qué es lo que hace que nosotros tengamos esos rasgos obsesivos que son muy comunes en los latinos, la limpieza, la perfección, que todo debe mantenerse muy pulcro, muy limpio, muy organizado. Entonces, ya con esos antecedentes, imagínate que a ti te encierran y te dicen, no puedes salir. Y no puedes salir y si haces esto te vas a contagiar. Y si no haces esto, pues te vas a contagiar y te vas a morir. Entonces la gente, claro, en el aparato cognitivo tremendiza, catastrofiza todo lo que piensa y cree que me voy a morir. Entonces la angustia y la ansiedad aumenta mucho más. ¿Y qué es lo que caracteriza la ansiedad? Ya hablando patológicamente, son las respuestas fisiológicas. Es decir, alta sudoración, alta respiración, taquicardia, opresión en el pecho, algunas personas sufren de cefaleas, dolor de cabeza, otros dolor de estómago, pero la más común Ujú. es la respiración. Entonces, claro, se altera esa respiración y estoy encerrado y pienso que si salgo nomás un paso a la calle, me voy a morir. Entonces, está relacionado con asuntos fóbicos, ataque de pánico, y que creo que si eso pasa, pues me voy a sentir mal. Es más, no sé si te ha pasado a ti, Carmen, o algo, uno sale a hacer ciertas, digamos, ciertas salidas que son obligatorias, ¿no? Y cuando regresábamos, hacemos todo el proceso de limpieza, desinfección, sentimos síntomas, tosemos, comenzamos a sentir, ay, me siento como un poquito de fiebre, ¿no? ¿Pero por qué? Sí. Porque venimos pensando que nos contagiamos, ¿no? Pero es por esa anticipación y por toda esa sobreinformación que nos dan y que esa sobreinformación hace que precisamente pues nos enfermemos o psicológicamente hablando. Ahora, hay que cuidarnos, sí, totalmente. No es que no se pueda cuidar, es la exageración de los Ujú. pensamientos y de los comportamientos que hace que aumente esta ansiedad. Perfecto, perfecto. Muy interesante. Bueno, vamos a ver quiénes nos acompañan más un poquito, ¿no? Porque Ujú. llegaron más y más personas. Hola, hola a todos. Mira, aquí está Iliana, nuestra compañera de la directiva también. Ah, Hola, querida. Tuvimos Iliana coordinando la live de Alapco el ujú. lunes pasado. Mira que tenemos unas personas que ya nos acompañan todas las semanas como Molongoni y también creo que sea María Cecilia.
de Argentina. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario sobre ansiedad. Mira, más personas de Panamá. ¿Cómo tenemos buena asistencia de Panamá? Sí, Besos a Colombia. Sí, nuestro invitado hoy es de Colombia, así que tenemos que enviar besos a Colombia también. Muy bien. mucha gente de Argentina también. Argentina, sí. Argentina tenemos Buenos Aires, Mar del Plata. Muchas gracias a todos ustedes que nos De acompañan. España, saludos. Ah, tenemos de España también. Ujú, Saludos. ujú. Yes. Tenemos mucha gente, mira. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, bueno, que estoy aquí verificando si tenemos preguntas. Puede ser buena o Muchos mala. saludos. Bueno, voy a Sí, contestar esta. Lorena, nuestro vivo se queda guardado aquí en IGTV y también en el YouTube de Alapco. Uruguay, para acompañar a Ileana, para que no esté a sola Ileana con nosotros. Qué bueno. Brasil, mucha gente de Brasil, Panamá, más personas de Panamá. Mira, qué bueno, Acá hay unas preguntas. excelente. Sí, Acá dice que si se la ansiedad puede ser buena o mala, ¿no? Pues, como lo decía al sí, inicio, o sea, hay ansiedad adecuada que nos ayuda pues a estar alertas, ¿no? Relacionado con el miedo. Y llamémoslo a eso malo, ¿no? Pues vamos a utilizar las palabras que nos hicieron allí, es cuando está alterando mi calidad de vida, ¿no? Es decir, cuando precisamente, y que altera también mi cuerpo, ¿no? Mi sueño, mi ciclo circadiano, o mi respiración, y no tiene nada que ver con asuntos biológicos o médicos, ¿no? Ah, por acá hay otro donde dice, perfecto. la psicoeducación es primordial en los pacientes ansiosos totalmente, porque es importante enseñarle a los pacientes ansiosos en qué consiste la ansiedad, para que lo podamos diferenciar cuando es pertinente y cuando no lo es. Esto me parece que sería bueno hablarmos un poco más, ¿no? ¿Qué te parece, Freddy? ¿Cómo que uno podría diferenciarlo en sí mismo, ¿no? Ujú, Si hoy estoy teniendo una ansiedad que es más patológica, que es mala, y otros días es una ansiedad que de verdad hace parte de la condición humana. ujú, total. Claro, la diferencia es muy precisa y es en el día a día, tú puedes sentir ansiedad, por ejemplo, en organizar, tengo esto pendiente, tengo que organizar este trabajo, tengo que entregar esta tarea, los que tienen hijos, tengo que hacer esto con mis hijos, etcétera. Entonces hay una aceleración en el día a día y algo en el cuerpo, ¿no? Y ahí es una ansiedad, pues, que se reconoce y hace parte de uno. Es muy importante cuando vos me preguntas esto, es muy importante que conozcas tu cuerpo, porque todos respondemos de manera diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen esas respuestas fisiológicas? Claro, cuando siento ansiedad, mucha angustia, digo, me estoy enfermando, me voy a morir, me va a dar, esto no es normal, y allí es cuando tenemos que diferenciar cuándo es normal y cuándo es anormal. Y obviamente lo anormal lo representan esas respuestas fisiológicas. Hay una hiperactivación fisiológica y esa hiperactivación fisiológica hace que nosotros precisamente sintamos muchísima ansiedad y podremos llegar a un cuadro patológico. Es más, no necesariamente porque vos tengas un episodio, ojo pues, un episodio de ansiedad, no necesariamente vas a tener el trastorno, pero puede ser candidato o candidata a tener el Ujú, trastorno. ¿Ok? sí. Ujú. ¿Podría comentarnos un poco de cómo se diferencian los principales trastornos de ansiedad Claro. para Entonces, que... sí, está bien. Bueno, voy a mencionar, ahorita voy a mencionar el más general, pero ese lo voy a dejar de último. Está, por ejemplo, las fobias específicas. Las fobias cuando vos tenés fobia a un ratón, a una araña, o fobia a volar, ¿no?
o fobias a las alturas, ¿no? Y esas son digamos que esos son los cuadros de ansiedad o las patologías de ansiedad más mínimas o menos, digamos, de tanto rango. Lo que pasa es que generalmente estas fobias siempre, cuando vos tenés una fobia y es clínicamente comprobada la fobia, está acompañado de otros trastornos de ansiedad. Eso no es único. Otras es el ataque de pánico, que es la más común y es la que más está sucediendo en este momento. Entonces, personas que sienten ataque de pánico. ¿Y cuál es ataque de pánico? Es miedo a que me voy a morir y que no tengo una explicación de por qué, pero miedo a que me voy a morir. Ujú. Entonces creo que, es más, y claro, sentís como que el corazón te acelera y como si te fuera a dar un paro cardíaco, pero realmente no te está dando ningún paro cardíaco. Es la hiperactivación fisiológica. Cuando nos damos cuenta que realmente no es un problema cardíaco, pues cuando vas a donde el médico, a urgencias, dices, es que esta persona le está dando un paro cardíaco, le hacen los exámenes pertinentes y descartan. Igual le hacen un segundo chequeo de exámenes y descartan. Es allí cuando el médico le dice a su paciente, el problema suyo es más psicológico, ¿no? Entonces allí estamos hablando de los ataques de pánico y que la hiperactivación fisiológica de los ataques de pánico pienso que es la más alta en los trastornos de ansiedad. Bueno, existe el estrés postraumático que digamos los más comunes son estrés postraumático posguerra, ¿no? Por un evento bélico, por un evento por lo menos, bueno, acá en Colombia, cuando hemos tenido los problemas bélicos a nivel interno, mucha gente ha salido afectada, tanto población civil como población militar, ¿no? Hasta la población subversiva también. También existe estrés postraumático por desastre natural, es decir, cuando había un terremoto o cuando ha habido una avalancha, bueno, un problema a nivel ya relacionado con un tema de desastre natural. También existen estrés postraumático post-abuso sexual, que es muy común, lamentablemente, y donde tanto población masculina y femenina está allí incluida, pero es mucho más alta en la población femenina. Nomás hay cuento un dato que siempre se lo cuento a mis estudiantes. Una vez, Carmen, imagínate que estaba yo en clase, en una clase, era el primer día de clase y una estudiante, el primer día se puso demasiado ansiosa y temblaba y yo le decía, si estás enferma, vete para la casa. Y me decía, no, profe, lo quiero esperar. Y yo, bueno, me esperó, terminé rápido la clase porque la vi tan angustiada y yo le dije, dime, ¿qué es lo que te pasa? La verdad me preocupa tu estado. Me dijo, profe, es que te voy a pedir un favor. Tú te puedes cambiar la loción que te aplicas o el perfume. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es que ese mismo olor, lo identifiqué con la persona que me abusó sexualmente. Entonces, mire cómo se asocian estímulos, ¿no? Entonces, a nivel olfativo, visual, auditivo, ¿no? Y eso hace que generen en el estrés postraumático flashback. Es decir, comenzamos a recordar como si estuviéramos viviendo el momento, del momento de la situación traumática, ¿no? Esto pasa lo mismo con militares, entonces escuchan un helicóptero y se asustan y piensan que de pronto es que los van a bombardear, ¿no es cierto? Población civil. Y así sucesivamente. Bueno, existe también dentro de los trastornos de ansiedad la ansiedad generalizada, que es la más común y que es la preocupación excesiva por todo. Entonces nos preocupamos por todo, por la seguridad, por los hijos, por mi familia, por mí, por el trabajo, por la pandemia, ¿no? Por todo, Ujú. ¿no? Por todo. Entonces, una preocupación excesiva por todo. No sé, se me escapa ahorita algún trastorno, pero digamos que esos son los trastornos de ansiedad más De la comunes. ansiedad social, tal vez. Claro, muchas gracias. La ansiedad social, que es esa fobia como la parte social, como el miedo al rechazo, ¿no? Entonces, no quiero compartir con alguien porque si comparto con este grupo, de pronto me van a rechazar, no voy a sentirme aceptado, no me voy a sentir aceptada allí, entonces prefiero evitar. Y ahí utilicé la palabra que es muy importante para comprender la ansiedad. En términos conductuales, radicales, condicionamiento operante, puro refuerzo negativo, es decir, evitación. La evitación o el escape mantiene la ansiedad. Entre más evitamos el estímulo que nos genera ansiedad,
más aumenta la ansiedad. Entonces, lo que más hay que hacer es afrontar, lo contrario de evitar, afrontar el estímulo. Y ahorita que hablabas de ansiedad social, entonces, si a mí me siento que me van a rechazar, pues tengo que vivir el rechazo. Ah, me pasa con este, sí hay que vivirlo, porque seguramente con un grupo social no te va a pasar. A Carmen o a mí, ¿cuántos grupos no nos han rechazado? ¿Cuántas personas no somos de su gusto? Y ya, pero no todos podemos ser el gusto de todo el mundo. Así seamos muy No, queridos, así seamos muy seguro que buenas, no. así seamos muy amables, muy queridos, muy buena gentes. No vamos a ser el gusto de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, Entonces, perfecto. eso hace parte de esa ansiedad. Y todo esto tiene que ver con esquemas cognitivos de cuáles. Esquemas de rechazo, ¿no? Esquemas de Ujú. inseguridad, ¿no? Mucha inseguridad, relacionados todos con la emoción del miedo y con pensamientos recurrentes, anticipatorios, catastrofizantes, catastrofizo todo el futuro y creo que siempre me va a pasar lo peor. Perfecto. Tenemos aquí una pregunta de Agustina Juarino. ¿Qué recomiendan para una persona que tiene ataque de pánico en el momento que sufre un episodio de pánico repentino? Ujú, ok. Bueno, lo primero, obviamente, uno de los elementos más importantes de la ansiedad es la respiración. Entonces, si tú estás cerca a esa persona, primero vos tenés que saber respirar también muy bien y darle la calma con la respiración, ¿no? Entonces, hacer juegos de respiración, como bueno, cuando diga uno, respiras por la nariz, cuando diga dos, exhalas por la boca, y de hacerlo de una manera muy tranquila, ¿no? Después de eso, si se requiere, hay que llevarla, sí, a un servicio, porque si sabes que es un problema de ataque de pánico, pues la podemos manejar psicológicamente allí. Pero si no sabes y piensas que de pronto sospechas de un ataque cardíaco, inmediatamente llévala al servicio de urgencias médico, ¿ok? Ujú. También hablarle mucho y que la persona, o sea, que te sientas allí. No decirle todo va a pasar, tranquila, eso no va a ayudar mucho, ¿no? Más bien decirle, estoy acá presente, estoy acá, vamos a respirar. Y cuando ya la persona respire, la respiración, el agua, como que la persona pueda hablar, ¿no? Para bajar los niveles. Eso es como un asunto de urgencia, ¿no? Del momento de urgencia. Porque en realidad lo que tiene que entrar esta persona es un proceso terapéutico. Ya en la evaluación psicológica nos damos cuenta si también requiere de medicación psiquiátrica o requiere de proceso de interconsulta, porque hay muchos pacientes, sobre todo con ataque de pánico, pienso que de todos los trastornos de ansiedad, con el que más se requiere interconsulta psiquiátrica es con ataque de pánico, porque muchas veces las Ujú. personas han dejado avanzar muchísimo la ansiedad en el ataque de pánico y ya sus respuestas fisiológicas dominan las cogniciones. Entonces toca regular neurotransmisores a través de medicación psiquiátrica. Perfecto. Tenemos una pregunta en este sentido, por ejemplo, de Paloa. ¿Por qué cuando tenemos ataques de ansiedad el cuerpo se bloquea? O sea, el famoso freezing, ¿no? Ajá, ajá. Y también de la misma persona pregunta, ¿por qué cuando tenemos ansiedad tenemos tendencia a comer más de lo eventual? Claro, total. Bueno, la primera pregunta tiene que ver precisamente con esas respuestas fisiológicas. Es más, depende también de las vulnerabilidades de cada cuerpo y la historia personal de cada uno en su cuerpo. Como lo decía a un inicio, hay personas que expresan mucho más su ansiedad, por ejemplo, con dolor de estómago o con la taquicardia, ¿no? O también con la sudoración, sudan muchísimo, ¿no? Entonces, esta respuesta de congelamiento del cuerpo es un tipo de respuesta. Es más, nomás pensemos en la persona que hizo la pregunta. Si te atracan y vos vas con otra persona y vos te congelás y la otra persona no, la pregunta que nos debemos de hacer es por qué los dos no se congelaron, ¿no es cierto? Es simplemente porque cada uno tiene sus antecedentes biológicos y sus respuestas, cada uno responde más bien de manera diferente. Entonces, eso tiene que ver con la respuesta fisiológica. Eh,
yo siempre doy ese mismo ejemplo con el estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en combate, soy un soldado, y uno de mis compañeros, un soldado, es atacado y muere enfrente mío, ¿por qué a mí no me da estrés postraumático y al compañero que estaba a 4 metros de mi distancia sí le da estrés postraumático, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esas vulnerabilidades, mi historia personal, ¿no? Mi historia cognitiva, también mi historia afectiva, que hace que precisamente llegue allí. ¿Cuál era la segunda pregunta, Carmen? Que no me acuerdo. De la comida, de Ya. comer más que Ujú, lo ok. eventual. Claro. Entonces, claro, eso hace parte de las conductas compulsivas. Me faltó ahorita hablar del obsesivo, del TOC, que ese era otro. Entonces tiene que ver con las conductas compulsivas, porque las obsesiones son cognitivas y las compulsiones son conductuales, ¿no? Entonces, claro, la conducta, así como lo hablamos ahorita de las respuestas fisiológicas, también hay conductas. Hablé ahorita una de la evitación, evito el estímulo, ¿no? Por ejemplo, y otras de otro tipo de conductas son los rituales. Entonces tengo que hacer esto 3 veces o 5 veces para que Ujú. se me baje la angustia. Y hay personas que tienen que comer, porque la comida lo que genera en ciertas personas es un estado de placer. Entonces es como si es un estado, digamos, placebo, ¿no? Y el placer que baja como que la angustia y como que pude bajar, ¿no? Pero también tiene que ver con un aprendizaje. Es decir, que existe la alta probabilidad que en tu familia alguien funcionaba de esa manera y bajaba la ansiedad comiendo y tú aprendiste por modelamiento, moldeamiento, de manera consciente o no, aprendiste esa conducta y crees que es la mejor manera de bajar la ansiedad. Es más, muchas personas comen chocolates, por ejemplo. Son deliciosos, pero también pues esa es una manera como esto me baja la ansiedad, ¿no? Es más, hay personas que juegan no sé si en el buen sentido, en el mal sentido de la palabra, con familiares, dándoles, no sé, hay unas, no sé cómo es que se llaman estas, unos dulces que pasan unas pastillas y les dan esa pastilla, como, es que eso es bueno para la ansiedad, pero mentiras que es un dulce, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que hace la persona es creer que eso me está bajando la ansiedad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la comida. Es como si fuera un efecto placebo, pero en realidad es por un tema aprendido y también que hace que mi cuerpo, dentro de todo el proceso gustativo, genera un placer y creo que con eso bajo Ujú. el tema de ansiedad. De una cierta forma es como que un estímulo concurrente, ¿no? En este momento mi atención también se vuelve más, por ejemplo, para el placer de la comida, por ejemplo, lo que Ujú. para las reacciones de ansiedad, ¿no? Total, así es. Entonces, claro, el placer es un tema y que no solamente puede ser, también sucede con las compras, ¿no? Entonces hay compra compulsiva, entonces compro porque eso me baja los niveles de ansiedad, ¿no? Pasa lo mismo con el gusto, entonces cambio la atención, ¿no? Entonces cambio el foco de Sí, atención. es una de las intervenciones iniciales de ansiedad, es la distracción, ¿no? Ujú. Distraerse para que no esté a todo el tiempo con el foco, el hiperfoco en el objeto de ansiedad, ¿no? Total. Excelente. Y María Cecilia, que nos acompaña todas las semanas. Hola María Cecilia, ya somos casi que amigas nosotras, que nos vemos todas las semanas aquí virtualmente, ¿no? Pregunta, si podrías comentar un poco de algunos cuestionarios para evaluar ansiedad que tenga en lengua española. Sí, yo pienso que el más famoso es el de Beck, por ejemplo, la escala de ansiedad de Beck es el más sencillo, el más práctico, ¿no? Porque, mira, yo quiero decirle a Cecilia y a mis colegas que, a ver, yo he tenido un tema con los cuestionarios de ansiedad o los cuestionarios o los test psicológicos. Los test psicológicos sirven y funcionan para dos cosas, para hacer investigación, ¿no? Y para, digamos que cuando no logro identificar muy bien dentro de mi observación en la entrevista, voy a descartar, ¿no? Con el test lo que estoy sospechando, ¿ok?
¿A qué voy con esto? Que debemos de confiar mucho más también en nuestro ojo clínico y en la buena anamnesis, en una muy buena entrevista psicológica, una indagación de la información. Yo pienso que esa es la mejor prueba que podemos tener en un proceso terapéutico. Pero personalmente, si vos me preguntas a mí, yo utilizo más ese, es decir, cuando sospecho y veo que me faltan elementos, utilizo el de Beck. Y está en español y es de libre acceso. Así como existe el BDI de depresión de Beck, también existe el SAI, que es el de ansiedad de Beck, el inventario de ansiedad de Beck. Ujú. Y es de libre acceso y es muy fácil de calificar. Perfecto. Ujú, Am, muchos comentarios, estoy intentando verlos. Ah, aquí tenemos algunas sugerencias de Carlos ujú, y Gallego, que su sugerencia es que, por ejemplo, creo que lo comentó cuando hablabas de trauma, ¿no? De estrés y trauma. Todos deberíamos hacer un curso de primeros auxilios psicológicos. ujú. Yo hice un MOOC en Coursera, así que lo recomienda fuertemente. Muchas gracias por tus aportes, Carlos. Muchas gracias. Mónica Better pregunta, ¿algún tip para toque de limpieza ahora en esta situación que estamos viviendo? Es muy interesante porque, bueno, primero, como les explicaba, la condición cultural que tenemos es innegable frente a estos rasgos obsesivos, que recordemos que cuando hablamos de rasgos estamos hablando de personalidad, nada patológico necesariamente, pero cuando ya vemos que, claro, se detona o vemos ciertos rasgos patológicos ya, no de personalidad, sino ya más patológicos, Ujú. es Hola, 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 hola. hola, te perdimos, Aquí Freddy. estoy. Hola, Ah, hola, qué hola, bueno. hola. ¿Ya? Listo. Ya, ¿Hasta ya, dónde me ya. escucharon? Bueno, Am, bueno, sí, ok, no importa. Entonces, en esos rasgos obsesivos que tenemos, lo recomendado es debatir los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? ¿Y qué es lo peor que puede sí, pasar? Ah, no, que me contagie. Bueno, listo. Eso es lo peor que puede pasar. Y digamos, dentro de eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Dentro de la información real también, ¿cuántas personas nos han contagiado? Que es la mayoría y no se han muerto. Para que tengan ese dato que es importantísimo. Muchas personas de las que se han contagiado con el COVID no han fallecido. Bueno, han fallecido más personas con otro tipo de enfermedades que son muy recurrentes, como el dengue, por ejemplo, en Colombia se ve mucho el dengue y ha muerto más gente de dengue, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que no nos cuidemos, ojo pues, claro, no estoy claro, por diciendo supuesto que eso, no. sí nos tenemos que seguir cuidando. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que nos contagiemos. Ahora, ¿qué evidencia tienes de que eso que crees que es lo peor que puede pasar va a pasar? Ah, no, porque la gente se ha contagiado, no. ¿Qué evidencia tenés vos que te vas a contagiar? ¿No? Ah, no, pues en este momento no tengo ninguna evidencia, listo. Entonces, si no tenés la evidencia de eso que crees que es lo peor que puede pasar y realmente no va a ser lo peor porque no tenés la evidencia, entonces es útil pensarlo. No, no es útil pensarlo. Ah, bueno, entonces si no es útil pensarlo, entonces utiliza los elementos de bioseguridad normales y ya. ¿No es cierto? Es un debate constante del pensamiento, es un debate constante del pensamiento. Eh, y cambiar las rutinas. Entonces, bueno, voy a hacerlo una sola vez y ya, me limpio y ya, ¿no es cierto? Pero no, tengo que utilizar no sé cómo le dirán allá, bueno, el spray de limpieza 10 veces. No, o sea, con una sola vez tenés y la Ujú. aplicas y es estar concentrado en lo que vas a hacer y ya. Porque acá lo más importante es apuntar a la tranquilidad, ¿no? ¿Te da tranquilidad hacerlo? Listo. ¿Te da tranquilizarlo 10 veces? Posiblemente te pueda dar tranquilidad, pero piensa cuál es el costo-beneficio de esa tranquilidad, porque si no lo haces, si no 9, entonces creo que lo tengo que hacer 10 veces, ¿no? Entonces es allí cuando tienes que comenzar a debatir esos pensamientos.
Ahora, porque otro punto muy importante para esto, que no solamente sirve para esa pregunta, sino pienso que para todo el tema de ansiedad, y es la sobreinformación. Yo, una Ujú. de las cosas importantes que le he dicho a mis pacientes, la verdad, dejen de ver noticieros, información que les llegue sobre estos temas, no porque sean importantes, sino porque usted quiere indagar más. Entonces, hoy murieron tantos, se contagiaron tantos, y etcétera. Y esa información no te está ayudando para tu aparato cognitivo. Si son personas que trabajan en el medio y son personas que manejan con tranquilidad la información, está bien. Pero si vos sos una persona muy ansiosa, yo te recomiendo que no utilices toda esta información. Esa información lo que hace es aumentar más las obsesiones y las compulsiones. Perfecto. Ujú. Tenemos dos comentarios aquí que me parece muy bueno que lo comparta. Uno es de María Cecilia, mi amiga de Argentina. Es impresionante cómo aumentó la consulta por adolescentes con crisis de ansiedad o de pánico. Y también ya en el mismo sentido tenemos ahí Tatún Rodríguez que comenta que muchas personas van a muchos médicos por diferentes padecimientos sin saber que de verdad es que sufren de ansiedad. Ujú, Así que totalmente. muy pertinentes, ¿no? Comentarios muy pertinentes. No sé si, si puedes comentar algo como tenemos un riesgo que aumenta ahora en este tiempo, ¿no? Ujú. De que las personas sufran con ansiedad más patológica, como se podría decir. Sí, una de las, digamos que los trabajos que se han hecho acá, afortunadamente los médicos cada vez se han sensibilizado mucho más con el trabajo de la psicología y muchos de los pacientes lo que yo les digo es, primero, hagan la evaluación con un psicólogo y eso evitaría que posiblemente puedas tomar medicación. A veces simplemente con el trabajo en psicología evitan la medicación. No quiere decir que no, quizás no la vayas a tomar, muy probablemente puede que sí, ¿no? Entonces, eso es una parte. Y también, eso también evitaríamos a que vayamos a los centros de salud donde existe más el foco de contagio. Los focos de contagio están en los centros de salud, donde hay aglomeraciones de personas, ¿no? Es allí donde hay más contagio, así es simple. Entonces, evitar todos estos espacios. Entonces, si yo tengo algo que puedo resolver desde la casa, si puedo tener telepsicología, consulta virtual, pues la puedo realizar y con eso puedo bajar los niveles también. No sé, Carmen, no sé si en los lives, porque ahorita con el comentario de la chica del aumento de adolescentes en Ujú. consulta, ya se habló de suicidio, porque si no hablo de suicidio, me comprometo si quieres en un futuro live, hablamos de suicidio, Sí, porque esto es perfecto. uno también de los elementos que más ha aumentado en esta pandemia, lamentablemente. Perfecto, perfecto. No, todavía no, pero gracias por ofrecerlo. Y sí, seguro que vamos a invitarte. Vale. Ah, una pregunta de la Lilas Rodríguez. ¿Alguna sugerencia en relación a estrategias de afrontamiento para el personal de salud? Me parece muy pertinente porque están ahí como que en una exposición muy grande, ¿no? Y naturalmente que se podría estar más ansioso, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, eh, dos asuntos. Yo pienso que esta pregunta la voy a contestar en dos vías. Uno, para el personal de salud, para ellos mismos y para el personal de salud, para los pacientes que lleguen allí, ¿no es cierto? Entonces, para ellos mismos, o sea, la importante es, bueno, importante que sigan su proceso psicológico o hagan un proceso terapéutico. Uno, dos, en ese momento de sentir esa ansiedad, para mí lo más básico es la respiración. En este momento estoy en un programa, estamos desarrollando un programa, Carmen, con una amiga, con una persona que aprecio y quiero muchísimo, y estamos trabajando algo sobre, ella se llama Mauren, estamos trabajando sobre, o vamos a comenzar a trabajar sobre algo que se llama respiración consciente, porque las personas, o sea, nosotros respiramos todos los días, o sea, respiramos las 24 horas del día, ¿no? Durmiendo o despiertos respiramos.
pero sabemos cuando estamos comiendo que tenemos que pagar por la comida, nos tenemos que hidratar, ¿no? Pero la respiración no la hacemos consciente. Y cuando hacemos más consciente de la respiración, los niveles de ansiedad bajan muchísimo, bajan muchísimo. Entonces, se puede, no solamente para personal de salud, para cualquier tipo de persona, es trabajar respiración consciente, es decir, meditación, yoga, bueno, cualquier tipo de técnica que pueda manejar el tema de la respiración. Muy, por ejemplo, yo tengo un audio que creé para mis pacientes que les envío y que lo trabajan cuando están en situación de crisis y les ha servido. Y es un audio sobre respiración consciente. Cuando se imaginen, por ejemplo, yo siempre les digo, imagínense en el aire un color, el azul. Entonces, ¿cómo entra ese color azul por la nariz, por todo el sistema respiratorio, por los pulmones y cómo sale ese color azul por la boca? Y eso hace que la respiración sea más consciente y me dé cuenta realmente cómo funciona todas mis respuestas fisiológicas y también cómo se van regulando, ¿ok? Y ahora, hacer esto con los pacientes. Entonces llegan pacientes allá y muchas veces, bueno, hay médicos y personal de medicina, enfermeros, etcétera, enfermeras, que tienen, digamos, un buen manejo con algunos pacientes sobre este asunto. Hay otros que no tienen muy buen manejo. Y a estos médicos les digo, bueno, hagan, por ejemplo, el curso que ahorita mencionó por allí un compañero, hagan cursos sobre primeros auxilios psicológicos y trabajen mucho ese tema también de respiración y que la otra persona baje esos niveles. Por eso se creó el Names Gap que fue el que sacó la OMS y que precisamente era para personal médico para bajar las brechas en salud mental, ¿no? Porque existían unas brechas muy grandes en salud mental y solamente con escuchar al paciente o manejar técnicas de respiración tan sencillas podríamos bajar esos niveles de ansiedad. Perfecto. Ah, Iliana nos envía una sugerencia también de un cuestionario para evaluar ansiedad. El de Rojas es muy rico, de muchos datos, aunque no esté validado. Muchas gracias, Iliana, por tu sugerencia. Pregunta de Clapaloa. La medicación es recomendable para mantener un nivel bajo de ansiedad. Siempre y cuando la valoración del psicólogo, del psiquiatra sea pertinente, claro que lo va a hacer. O sea, hay personas que requieren de medicación. Acá no podemos decir que no, la medicación no es importante, es obsoleta. No, la medicación psiquiátrica sí es importante, sobre todo para los pacientes que lo requieren. Lo que pasa es que no todos los pacientes requieren de medicación psiquiátrica, pero sí, claro que sí lo es cuando pues, se necesita. Por Perfecto. acá hay otra pregunta. Álvaro Farías Díaz de Uruguay. Saludos, Álvaro. Me gustaría saber su opinión sobre el mindfulness para la ansiedad. Así que Mm, tiene mucho que ver con lo que comentabas, ¿no, Freddy? sí, claro, el mindfulness es uno de los modelos con bastante evidencia empírica, con bastante investigación. Es muy curioso porque cuando comenzó el mindfulness era un asunto como que no, eso no, pero hoy en día me atrevo a decir que dentro de las terapias de tercera generación, cognitivas y conductuales, es de los modelos con muchísimo soporte empírico. Entonces, claro, es más, lo que yo les hablaba ahorita, es que eso es lo curioso. La respiración se ha trabajado mucho en psicología cognitiva, especialmente todo lo que tiene que ver con respiración diafragmática, por ejemplo, y el mindfulness aporta aún más a esto. Entonces, estoy muy de acuerdo, es uno de los modelos muy importantes. No todo el mundo lo hace muy bien, ¿no es cierto? Porque hay personas que practican mindfulness o pasa lo mismo como con el coaching, no sé qué piensas, Carmen, pero hay personas Ujú. que no manejan muy bien este tema, ¿no? Y en mindfulness pienso que tienen que saberse preparar muy bien y y con escuelas certificadas, que eso es importante. Pero el mindfulness tiene evidencia empírica y soporte de investigación muy bien elaborado, muy bien estructurado,
y con muy buenos resultados. Sí, el importante me parece que es recordarse que todas estas herramientas y teorías y todo esto, lo importante es que nosotros vamos a estudiar, vamos a hacer una formación que para que lo podamos desarrollar de una forma de hecho basada en evidencias, ¿no, Freddy? Ujú. Porque a veces también que las personas hacen como que, bueno, ahora ya lo sé, muy bien, ya sé cómo lo hacer, cómo hacerlo, entonces ya empiezo a hacerlo, pero de verdad no profundicé los estudios para entrenarlo, para saber cómo funciona y para qué es buena cada herramienta, cada teoría. Este es un desafío adicional, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, no quedarnos solamente con que aprendí la herramienta, sino estarnos actualizando, ¿no? Sobre esa herramienta y, bajo esos soportes. Créanme que si hacemos las cosas con rigor y bien hechas, no lo pensamos solamente por ganar dinero, sino por el bien del otro. Es decir, lo mejor en lo ético es el cuidado de sí y el cuidado del otro, ¿no? Y acá debemos de cuidar mucho al Claro. otro también con esa formación. Es verdad. Claro, claro. Ujú. Perfecto. Tenemos una pregunta más aquí de Claudia Cavalcanti. ¿Crees que la gente está más ansiosa por pasar por un momento de mayor demanda en cuanto a la productividad? Sí, total. Claro, entre mayor sea la carga corporal, cognitiva, mayor es la ansiedad. Es más, a muchos, incluyéndonos, no sé si la ha pasado a Carmen, ahorita yo estoy en vacaciones en este momento, ya la otra semana entro a trabajar nuevamente, pero hubo mucha carga laboral porque muchas personas no estábamos preparados para el trabajo virtual, entonces obviamente aumentó. Y en mi caso no solamente aumentó la carga en la universidad, sino también aumentaron muchos pacientes. Entonces, obviamente eso aumentaba mucho más la ansiedad. Entonces, muchos ejercicios que uno tenía que hacer en la noche, como, bueno, en meditación, respiración, alimentarse bien, ¿no es cierto?, etcétera, también en seguir en su propio proceso. Una de las responsabilidades de los terapeutas es que también estemos en nuestro propio proceso terapéutico para poder salir de esto, porque eso que acabas de decir aumenta, totalmente aumenta muchísimo la ansiedad. Es más, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos con población estadounidense, donde miraban que como ellos tienen mayor productividad, mayor carga laboral, mayor está relacionado con la obesidad, ¿no? Con comorbilidad con la obesidad. Claro, por comían muchísimo, ¿no? Y eso era un tema muy importante que ahorita lo hablamos con el tema de la ingesta eh, obsesiva. Sí, perfecto, excelente. Bueno, además hay muchas felicitaciones, muchas personas enviando cumplidos por tus aportes, así que felicitaciones, Freddy, excelente. Y bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Es de Mariana eh, Muñoz, SC. Estrategias de afrontamiento para la ansiedad. Así que podríamos encaminarnos para nuestro cierre, ¿no? Claro, Con esta pregunta de Mariana, ¿no? claro. Bueno, ¿cuánto nos queda? No sé, Algo como 5 minutos, algo listo. así. Bueno, entonces, 5 o 6 minutos. bueno, entonces respondo primero es porque me voy a despedir de inmediato porque después se me va toda la información. Y nada, pues gracias a todas las personas que nos acompañaron a LAPCO, a Carmen, nuestra presidenta de ALAPCO, y a todas las personas que ingresaron de Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica, hasta de España también. Y muchas gracias por estar acá presente. Entonces respondo, bueno, existen estrategias de afrontamiento basándonos, por ejemplo, en la teoría de Lázaro y Goldman, como las estrategias relacionadas con solución de problemas, por ejemplo, y la evitación, lo contrario, es afrontar, ¿no? Y también elaborar todo el asunto relacionado con la fantasía, pensamientos fantasiosos que creo como en los milagros y que es respetable, obviamente, pero que también tenemos que darle punto de realidad. Entonces,
la mejor estrategia de afrontamiento para la ansiedad, pensemos que la ansiedad siempre necesitamos un estímulo que nos detona la ansiedad. Y ese estímulo, ¿cómo es? Es un estímulo que eh, puede ser visible o tangible o imaginado, ¿no? Y ese estímulo siempre hace que yo evite o escape. Entonces, la mejor estrategia de afrontamiento está con su palabra y es afrontarlo, ¿no? Afrontar el estímulo. Así de simple. Eh, Ellis era una persona muy tímida con las mujeres. ¿Qué hizo? Afrontó mucho el estímulo y después le iba muy bien con las mujeres, ¿no? Entonces, con pacientes, por ejemplo, cuando hablamos ahorita de ansiedad social, sentían que iban a ser rechazados y cuando yo he trabajado con ellos y hemos hecho aproximación con el estímulo fóbico, es decir, con las mujeres en este caso, y aceptar y se daba cuenta que unas las rechazaban y otras no. Es decir, que existía la posibilidad de que eso podría pasar o no. Lo mismo pasa con, si yo le tengo fobia a los perros, sí, fobia a los perros, y tengo que darle la vuelta a toda una manzana, a toda una cuadra, para evitar que unos perros cerca a mi casa no me asusten, pues va a aumentar más la fobia, lo que tengo que es acercarme, ¿no? Entonces, el afrontamiento es la mejor parte. Para eso, obviamente, con la guía de un buen terapeuta o una buena terapeuta que los enseñe a manejar este asunto. Además que también se encuentre con asuntos personales que comprenda el por qué yo en mi presente, en el aquí, en el ahora, me comporto y pienso de esa manera. Cuando comienzo a elaborar ese pasado, es más fácil entender el presente y es más fácil afrontar. Esa es la mejor manera, es afrontar. Cuando afronto más el estímulo fóbico, baja más la tasa. Eh, si ustedes ven, por ejemplo, los estudios del doctor Goran Ost, que es un sueco, trabajando con exposición en vivo, y se dan cuenta que exponerme en vivo no es inundación, no, es Ujú. exponerme gradualmente al estímulo con un profesional de manera responsable, los niveles de ansiedad bajan, las respuestas fisiológicas van bajando, porque finalmente a eso que realmente temo, no me pasa nada. Bueno, entonces tiene que ver mucho con los asuntos cognitivos, es decir, debatir pensamientos anticipatorios catastróficos, conductuales, no evitar, sino afrontar, emocionales, reconocer que tengo miedo y que puedo tener miedo, fisiológicos, reconocer que puedo tener y conocer cuáles son mis respuestas fisiológicas y cómo las puedo elaborar, ¿no es cierto? Y eso hace parte de la psicoeducación, es decir, educarnos en nuestro conocimiento, en nuestras áreas, y así podemos afrontar mejor la ansiedad. Perfecto, excelente, clarísimo. Bueno, muchos comentarios de felicitaciones. ah, y bueno, enhorabuena, ¿no? Por todos los aportes. Ah, Desafortunadamente tenemos que despedirnos porque si no, Instagram nos corta, ¿no? Ajá. Así que ahora es momento de tus comentarios finales. ¿Qué te gustaría de hacer? Bueno, por allá unos amigos del grupo de Star Wars me están saludando. Saludos. Sí. Nada, a todos, a mis colegas, muchísimas gracias. Que los invito que sean responsables con el tema de la formación, de la actualización, a las personas que no son psicólogos que están viendo en este momento. La salud emocional y mental hace parte también, la inversión más bien de la salud mental y emocional también hace parte de nuestra canasta familiar, es decir, hace parte de nuestra inversión a nosotros mismos. Es decir, que es importante hacer una revisión, una profilaxis, llamémoslo así, psicológica y entender qué es lo que pasa en nuestro ser. No necesariamente porque vas donde el psicólogo tienes una patología, vamos a donde el psicólogo porque muchas veces tenemos que conocernos y comprender precisamente estos fenómenos psicológicos y la ansiedad hace parte de eso, un autoconocimiento y ya. Bueno, Me despido, tenemos 10 segunditos. Muchas gracias, chao, Freddy. Muchas gracias a todos que nos abrazo. acompañaron. Hasta próximo lunes. Gracias, Carmen, abrazo, Abrazos. Muchas gracias. besos.